Otra oportunidad, volvemos a arrancar. Habíamos visto integral definida, lo usábamos para el cálculo de área. ¿Y qué necesitábamos que tenga la función para que podamos calcular una integral definida? Pero en realidad, ¿qué tiene de distinto la definida de la indefinida que veníamos viendo? Que tiene límites de integración, exactamente, que tiene un A y tiene un B. Y entonces, eso, ¿qué nos teníamos que fijar en la función que sea como? O sea, yo la puedo resolver a la integral indefinida tranquilamente. Pero ese A y ese B de límites de integración me suman una condición adicional que tiene que tener la función que está ahí adentro, que sea continua, exactamente. Tiene que ser continua para que yo pueda calcularla. Si además era positiva, teníamos, mayor o igual que cero, teníamos que, podíamos calcular el área. O sea, esas eran las dos condiciones. En definida, continuidad y mayor o igual que cero en ese intervalo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a incorporar, ay, ahora este no funciona. Vamos a incorporar el de impropia, que era lo que ocurría si es que, si es que no es continua la función. Entonces lo que vamos a hacer es la vamos a definir a la integral impropia y lo que vamos a hacer es como integrales. El concepto es para calcular áreas, o sea, regiones en el plano. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando no es continua? Vamos a calcular áreas, pero áreas no acotadas. O sea, hasta ahora veníamos viendo una superficie que estaba sombreada y estaba encerradita. Teníamos una función arriba, el eje de las X abajo, dos rectas verticales o entre dos funciones, pero estaba encerrada. Ahora estas regiones van a tener como, van a estar pinchadas, o sea, no van a estar cerradas por completo. Eso vamos a hacer ahora. Tenemos dos tipos de integrales impropias, de primera clase y de segunda clase. ¿Qué tienen en distinto una con la otra? En la primera, estas son como más evidentes. ¿Cuál es la idea? Yo la miro a la integral y ya sé que es impropia, que no es igual que las otras que veníamos. ¿Por qué? Porque en alguno de los límites de integración aparece el símbolo infinito. Entonces yo puedo tener una integral entre a e infinito de f de x por dx, o en vez de aparecer aquí, ¿a dónde podría aparecer el infinito? Abajo, o sea que va a ser menos infinito a b de f de x por dx. O puede ser que sea en los dos límites de integración, menos infinito, infinito. Como infinito no es un número, nosotros no podemos hablar de continuidad en infinito. Entonces vamos a ir definiendo cada una de esas. Arranco con la primera, que era esta integral. Si pasamos al mismo concepto que antes, ahora estamos trabajando entre a e infinito. Y hemos dicho aquí, yo no puedo hablar de continuidad. Pero pensemos lo que sería en la recta esto de a infinito. Yo no voy a trabajar con continuidad en infinito, pero sí con continuidad en todo ese intervalo, desde a en adelante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, ¿qué pasaría si yo elijo algún valor adentro de eso que está verde? Entonces digo, bueno, elijo un valor t. Y a ese valor t, como está dentro de lo verde, la función que va a ser continua en el intervalo cerrado a hasta t. Y si es continua en el intervalo cerrado a hasta t, voy a poder calcular la integral desde a y hasta t. Pero yo no quería calcular la integral desde a hasta t, quería calcular la integral de a infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer con este t? Lo voy a mover hacia allá. ¿Qué herramienta tenemos nosotros que hemos aprendido en esta materia para hacer que algo se mueva? El límite, exactamente. Entonces vamos a hacer que ese t tienda a infinito. Entonces me ubico, estoy tratando de resolver una integral de a infinito. Voy a necesitar entonces un valor t que sea más grande que este a, que lo voy a mover hacia infinito. Vamos a ver entonces.
Esa va a ser la definición. Déjenme que está funcionando muy mal internet. Ahí entonces la definición nos lleva a eso. Vamos con la función continua en A infinito. Tengo un A perteneciente a los reales. Voy a buscar este T, que va a ser más grande que A, y lo voy a hacer tender a infinito. ¿Para qué hago todo esto que queda extraño? Este límite cuando T tiende a infinito de una integral entre A y T de f de x por dx. Porque en esta parte del límite integral entre A y T de f de x por dx, ahí puedo aplicar teorema fundamental del cálculo. Yo esta integral que me queda dentro del límite no tengo problema. Resuelvo exactamente igual que como veníamos resolviendo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que como el límite superior no es un número, sino que es una letra, cuando aplique teorema, el resultado de esto va a quedar dependiendo de esa letra. Ya lo vamos a ver ahora en un ejemplito. Y a ese resultado lo voy a hacer que la letra t tienda a infinito. Si ese límite existe, yo voy a decir la integral converge. ¿Y converge a qué valor? Al valor del límite. Si ese límite no existe, yo no voy a decir que la integral no existe, voy a decir que diverge directamente. Entonces, ahora demos la interpretación geométrica de esa área que habíamos dicho que no iba a estar encerradita. En área veníamos utilizando una forma de que siempre le ponemos esta condición. Para que una integral represente el área de una región, necesito continuidad y mayor o igual que cero, que es lo que habíamos visto hace un ratito. Pero ahora, ¿en dónde? En el intervalo que estoy trabajando. La dibujo esa función. Dibujo una función sin levantar el lápiz desde A hacia infinito. Y sombreo el área que está por debajo de eso. Fíjense que acá, hacia donde va x hacia infinito, no se cierra nunca, porque esto cuando se va hacia infinito parece que se acerca mucho, pero no lo toca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una fuga ahí. Ahí no se va a cerrar nunca el área, está abierta ahí. Pero como hemos encontrado que la integral impropia converge, o sea, existe, voy a decir que el valor de esa integral representa. Y lo que sigue es parecido a lo que veníamos hablando antes. Área de la región no acotada es ahora, esto es nuevo, porque no está cerrada, comprendida entre la gráfica de quién, de y igual a f de x, el eje de las x y la recta de ecuación x igual a. Aquí ya no tengo recta de ecuación x igual a b, porque no tengo el otro límite de integración. Entonces me tengo que empezar a fijar que la ley de formación de esta interpretación geométrica se nos va a ir repitiendo porque vamos a ver varias integrales impropias de esta clase. Pero todas tienen como el mismo formato. Necesito función continua y mayor o igual que cero en el intervalo que estoy trabajando. Necesito que la integral sea convergente, porque si es divergente no existe, no puede ser el área de una región. Y el valor va a representar siempre eso, el área de la región no acotada comprendida entre y igual a f de x, el eje de las x y quién se suma, lo que aparezca acá como número. X igual a en este caso particular. ¿Hasta acá cómo vamos? Converge que existe. O sea, cuando vos decís que algo converge es que se acerca a algo en particular. Esa palabra, converge, buenísima tu pregunta, va a empezar a aparecer un montón desde ahora hasta que termine la materia. Porque lo vamos a ver en integrales, lo vamos a ver en sucesiones y lo vamos a ver en series. O sea, los tres temas que nos quedan ver hasta que seamos libres y llegue diciembre y nos olvidemos de todo esto, va a aparecer la palabra convergente. Si son difíciles los otros temas que quedan, no, son abstractos. Esto por lo menos tiene acá. Sucesiones es hermoso, es un tema fácil. Series es un poquito más abstracto, pero vale. Vamos bien, vamos viendo acá. Es malísimo este internet. ¿Qué quieren que les diga? No estoy pudiendo ver. Bueno, yo le eché a la profe, pero la profe va a tener que contestarle igual a los que están virtuales porque yo no puedo desde acá, no me funciona el internet. Vamos a ver.
Les he dicho, vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a ver qué pasa esto de que converge y lo vas a ver en números, qué significa eso de que converge. Tengo en este ejemplo que evaluar esta integral impropia, que está claro que es un impropio porque ese infinito de ahí me está diciendo, che, es impropia, no es definida, y que demos una interpretación geométrica de esto. Entonces, al principio lo miro y digo, bueno, esto es distinto de lo que viene. ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos? No, porque hemos visto cómo lo íbamos a resolver. ¿Qué íbamos a hacer? En vez de resolver esto, ahí íbamos a poner un t. Y a ese t lo hacemos tender a infinito. Límite, cuando t tiende a infinito, de la integral entre 0 y t, de 1 sobre x, de 1 sobre 2 a la x por dx. Esta integral que está dentro del límite, no tengo ningún inconveniente. La puedo resolver porque esta función es continua entre 0 y t. ¿Cuál es la integral de a la x? A la x sobre logaritmo neperiano de a. Entonces resolvemos esto. A la x, ¿quién es? Un medio de x, perdón, un medio a la x sobre logaritmo neperiano de un medio. Como es definida entre 0 y t. A este resultado, cuando le calculemos teorema fundamental, es al que le vamos a tomar límite cuando t tiene infinito. Reemplazo entonces, ¿quién es el límite superior de integración? T. Donde dice x pongo t, me va a quedar un medio a la t sobre el logaritmo neperiano de un medio. Menos, reemplazo con 0, me va a quedar un medio a la 0 sobre el logaritmo neperiano de un medio. Veamos una cosa acá, porque en el próximo paso, la profe me ha dejado preparado el PowerPoint, pero me ha hecho acá un artilugio. Si yo tengo logaritmo neperiano de un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1. Y 2 a la menos 1 me permite aplicar propiedades de logaritmo mandando el menos 1 hacia adelante. No perdamos eso de vista porque ahora está por cambiar estos denominadores en función de esa propiedad que les acabo de decir. Pero veamos. Este un medio a la 0, 1. Y esto que acabamos de decir, el 2 a la menos 1 se transforma en menos logaritmo neperiano de 2, lo mismo que este, que con el menos que tiene adelante se transforma en más. Ya hemos resuelto lo que podíamos resolver, ahora agregamos la parte del límite. Límite cuando t tiende a infinito. Un medio al infinito. ¿Cómo es la gráfica de la función exponencial? Así muy bien como me estás haciendo la forma, pero si la base es mayor que 1. Si la base es menor que 1, la misma formita, pero ahora hacia abajo. ¿Hacia dónde se acerca cuando tiende a infinito? A 0, excelente. Eso es lo que tenemos que hacer. Está perfecto, me acuerdo primero, si me acuerdo la de base mayor que 1, es un muy buen inicio, porque ahí ya voy a la base menor que 1. Entonces, esto tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que todo el primer término de este límite se hace 0 cuando t tiende a infinito. Por ende, el resultado final va a ser 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. Que es un número. Que no nos guste porque es un logaritmo neperiano es otra cosa. Pero 1 sobre el logaritmo neperiano de 2 es un número. ¿Qué estábamos haciendo? Porque ¿de dónde habíamos arrancado? Habíamos arrancado queriendo analizar esa integral que estaba ahí. Y si yo quiero analizar esa integral que estaba ahí, me llevaba a que yo tenía que ver el límite. Y ese límite existe. Y si el límite existe, ¿qué puedo decir? Hemos dicho recién que la integral, ¿cómo era? Convergente. ¿A qué valor converge? A ese valor. O sea, la integral existe y le puedo asignar un valor. El valor que le puedo asignar es 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. ¿Dudas de esto? Por las dudas, respecto del paso del logaritmo, les he dejado escrito allá en el costado medio machetito el cálculo auxiliar, cosa que cuando descarguen el PowerPoint lo tengan a eso para entender por qué pasa esto de aquí abajo. Acá termina el ejercicio en el apartado A, que me decía evalúe. Yo ya la evalué y ya dije que es convergente y que vale 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. Me falta ahora el apartado B que me decía que la interprete geométricamente. Voy a interpretarla geométricamente. Le pongo lo que siempre decimos.
Esta es una función que es continua en el intervalo de integración, de 0 a infinito. Mayor o igual que 0 en ese mismo intervalo. Y como era convergente, puedo decir que esa integral impropia se puede representar como el área de la región no acotada comprendida entre quién, entre la gráfica de esta función exponencial, el eje de las x y la recta de ecuación x igual a 0, que quién es el eje y. Entonces ahí está la gráfica. Esa es la gráfica de un medio a la x, y acá miren, está mucho más claro que en el gráfico anterior que el área no se cierra. ¿Ven que tiene una fuga ahí hacia donde está la x, el eje de las x? No se cierra nunca, pero tiende al valor 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. Entonces puedo calcular el área de esa región que está sombreada de celeste. Lo nuevo entonces ahora con impropia, que es a lo mismo que veníamos aplicando de definida, en vez de ponerle un número arriba, le pongo una letra y hago después que esa letra tienda a infinito. ¿Qué parece? Bien, vamos a poder poner las otras porque nos faltan varias. Esta es la primera y lo mismo vamos a repetir en todas las que vienen. Es como cierta estructura que vamos a ir viendo cómo la asociamos, porque al momento de estudiar eso es lo importante, detectar esa estructura para entender después qué le cambio. La segunda, ¿quién era? De menos infinito a b. Pensemos ahora, ¿en dónde continúa mi función? En menos infinito a b. ¿Qué vamos a elegir ahora? Un valor t que sea más chiquito que ese b. Y lo vamos a hacer que ese t tienda a qué? A menos infinito, que es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ponerle la definición, la función continua en el intervalo menos infinito b. Está ahora el valor t, pero que ahora ya no es mayor o igual que un a, sino que es menor o igual que el b, porque tengo que ponerlo en el medio. A ese t lo voy a hacer que tienda a menos infinito y lo voy a poner en el límite inferior de integración. Si ese límite existe, la integral converge. Muy bien. Si ese límite no existe, la integral diverge. Y si converge la integral, puede representar el área de la región no acotada, que es la interpretación geométrica que venimos. Misma estructura. Continuidad y mayor o igual que 0 en el intervalo que estamos trabajando. Función graficada sin levantar el lápiz, desde menos infinito y hasta b. El t que voy a hacer tender hacia menos infinito. Y si la integral impropia converge, su valor representa el área de la región no acotada, ahora comprendida entre quién. Y igual a f de x, el eje de las x, y ya no tengo el x igual a a, ahora tengo el x igual a b. Pero ven que es muy similar la estructura de acuerdo a lo que veníamos trabajando. Si yo me aprendo bien y entiendo la primera, las otras van a salir más fáciles. Este tipo de interpretaciones son bastante evaluadas en los parciales y en los finales, ya sea para que usted la den a la interpretación o para que yo les dé la gráfica y ustedes me tengan que dar toda la explicación, o para que yo les dé una explicación y ustedes me tengan que devolver la gráfica. Entonces es importante relacionar todo lo que está dentro de esta interpretación para ver cómo puede presentarse el ejercicio al momento del examen. Es muy tomada, son muchas interpretaciones, llamamos dos, pero vamos a ir agregando más. Entonces, todas esas tengo un montón, un abanico de posibilidades para evaluar. Vamos con el ejemplo en este caso. Integral, tengo que evaluar la integral entre menos infinito y 1 de 3 a la x. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo usarlo ese menos infinito, que voy a escribir ahí donde dice menos infinito. T, y voy a hacer que t tienda a menos infinito. Entonces tengo t a 1, la integral, de 3 a la x por dx. Esto es una a la x, ya sabemos resolverla esa integral, recién la hemos resuelto. ¿Cuál va a ser la integral de 3 a la x? 3 a la x sobre el logaritmo neperiano de 3. Y ahí vamos a particularizar entre t y 1. Porque esta función sí es continua entre t y 1. Reemplazo con 1, 3 a la 1, 3. Reemplazo con t, 3 a la t. Hacemos que t tienda a menos infinito. Si tengo que 3 a la menos infinito,
es como tener un tercio a la infinito. Y recién hemos dicho, si la base es menor que 1, cuando tengo infinito, me da resultado 0. O sea que todo esto va a desaparecer y me va a quedar el 3 sobre el logaritmo neperiano de 3 nada más. Hemos llegado a que el límite existe. ¿Qué podemos decir de esta integral que teníamos que evaluar? Que converge muy bien. Entonces la integral converge y converge ¿a qué valor? A 3 sobre el logaritmo neperiano de 3. Como la integral converge, representa el área de una región no acotada. Entonces vamos a ver, ¿por qué? Porque es convergente, porque es una función que es continua y mayor que 0 entre menos infinito y 1. Porque, ojo, necesito que tenga la continuidad y que sea mayor o igual que 0 para que represente el área de la región, además de ser convergente. Y acá vemos de nuevo, cuando nos vamos hacia menos infinito, el área no se cierra. Por eso es que es no acotada. Entonces, el área de la región no acotada, comprendida por la gráfica de y igual a 3 a la x, el eje de las x y la recta de ecuación x igual a 1, que era el valor del límite superior, que es b. ¿Dudas de este? ¿Están bien comprendidos estos dos? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Están seguros que están bien comprendidos estos dos? Porque ahora tenemos problema en los dos límites de integración. Hasta ahora veníamos tranqui porque decíamos, ah, sí, no tengo problema, porque como el problema había en un límite, bueno, ahí lo pongo al t y lo hago que tienda ese límite. El problema es que ahora tengo en los dos. Entonces pensemos, estoy en una recta de los reales y tengo continuidad en todo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a calcular dos límites al mismo tiempo? Exactamente, muy bien. Voy a elegir algún valor en el medio de todo esto. ¿Y qué voy a decir? Che, desde menos infinito y hasta A tengo una integral que ya la conozco, que es la primera que la segunda que hemos visto. Y desde acá para en adelante tengo otra integral que es la segunda que hemos visto. Y si yo sumo esas dos integrales, ya voy a tener la de menos infinito de infinito. Entonces, la trabajo a esta a partir de las otras dos que hemos hecho. Por eso era que es muy importante que sepamos las otras dos. Vamos entonces a la definición. Si yo tengo una función continua en los reales, si analizo dos integrales impropias, la que tengo la integral entre menos infinito y a de f de x por dx y la integral a infinito de f de x por dx. Si es que estas dos integrales convergen, ahí voy a poder decir que la integral entre menos infinito e infinito de f de x por dx converge y que es igual a la suma de estas dos. Pero mucho cuidado que eso solamente lo voy a poder decir si es que conozco previamente que las dos convergen. Porque si solamente una converge y la otra diverge, esta ya es divergente. O sea, con que una de estas dos sea divergente, o sea, o menos infinito a por de f de x por dx, o a infinito de f de x por dx es divergente, cualquiera de las dos, ya me garantiza que la integral de menos infinito a infinito diverge. Ya está garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando analizamos, nosotros hemos dicho voy a buscar un valor y lo voy a partir y voy a analizar dos integrales. Pero no voy a necesitar analizar siempre dos integrales, porque tal vez analizo una nomás. Y cuando analizo la primera ya me da divergente. Y si ya me da divergente, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de analizar la otra? Digo, eh, sos un adelantado, pero guarda ese concepto, pero para serie. Acá no. ¿Por qué? Porque en este caso no puedo decir que si estas dos son convergentes, o sea, las dos que hemos analizado, si las dos que hemos analizado son convergentes, sí o sí, de menos infinito a infinito es convergente y es igual a la suma. No puedo tener una divergente o dos divergentes y esta convergente. Para que la de menos infinito a infinito sea convergente, sí o sí, las otras dos tienen que ser convergentes y viceversa. Vamos a ver entonces. La idea es entonces evaluar dos límites
Pero miren cómo está escrito acá. Es una expresión equivalente a pensar en dos límites porque voy a decir, voy a tomar un valor que lo voy a hacer tender a menos infinito y otro valor distinto, por eso es una T mayúscula, que lo voy a hacer tender a más infinito para resolver estas dos integrales impropias. Pero ojo porque las integrales impropias tienen que ser convergentes para poder escribir esto. En la práctica, no vamos a empezar poniendo la suma de las dos integrales. Las vamos a evaluar por aparte, porque si divergen, yo no puedo escribir esto. Muchas veces ese valor intermedio que tomamos, en muchos autores se pone directamente un cero. ¿Por qué? Porque yo estoy resolviendo la integral entre a y t de f de x por dx. Es una integral definida que me va a llevar después a aplicar el teorema fundamental del cálculo y yo voy a tener que reemplazar con ese a y con ese t. Y reemplazar con cero siempre es más fácil. Por eso es que usan el cero. Veamos entonces la interpretación geométrica. Como siempre, continuidad y mayor o igual que cero. Pero ahora ¿en dónde? En todos los reales, porque estamos trabajando en menos infinito infinito. Entonces dibujo una función que sea continua en todos los reales, directamente, sin levantar el lápiz. Y fíjense que ahora tengo abierta el área en dos lugares, en menos infinito y hacia más infinito. Y miren dónde están los t ahora, porque voy a tener dos t, solo que me va a llevar a una primera parte que voy a calcular una integral impropia y a una segunda parte que voy a calcular otra, para ver si converge. Si es que converge la integral entre menos infinito e infinito de f de x por dx, voy a poder decir que esta integral es el área de la región no acotada comprendida por la gráfica de y igual a f de x y el eje x. Aquí ya no tengo ni un x igual a ni un x igual a b, porque no hay ninguno jugando en el camino. ¿Dudas? Antes que veamos la aplicación, cómo lo resolvemos en la práctica. Yo sé que tenés ahí, estás queriendo preguntar algo, yo lo sé. Ajá. Profe, no escuchamos nosotros la te- pregunta. Es que no la he terminado de hacer. Y no he podido escuchar porque justo has hablado vos. Termi- Estamos cruzados hoy. No te quieren dejar hablar. Dale, ¿cómo sí? Sí. A ver, vos lo que me preguntas es, si el límite no existe, no hay problema porque yo ya sé que diverge. Pero vos me decís, ¿qué pasa si el límite de una de las integrales existe y da un valor y el límite de la otra de la integral también existe y me da un valor distinto? ¿Esa es tu pregunta? Bien, acá no necesito que los límites sean iguales. Necesito que existan nada más. Porque yo voy a decir, si volvemos a la definición, chun, 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 acá, la definición que me dice que estos dos límites, estas dos integrales existan. Cada una de estas integrales necesita existir nada más. No importa cuál sea el valor al cual converge. Necesita ser convergente. Una vez que la integral entre menos infinito y a de f de x por dx converge y la integral entre a y infinito de f de x por dx converge, yo digo la integral entre menos infinito infinito de f de x por dx converge a la suma de esos dos valores. Que me dé una 100 y la otra me dé 10.000, no me interesa. La sumo y esta es igual a esa suma. Solo necesito que existan, no estamos calculando límites laterales, que me parece que por ahí viene la confusión. Estamos dividiéndola en dos integrales completamente independientes, que casualmente, si yo las junto, me dan la integral que quiero, pero solamente las puedo juntar si esas dos son convergentes. Bien, habíamos visto la interpretación geométrica y vamos a evaluar una integral.
Veo esta integral, tengo entre menos infinito e infinito de toda esta función y vamos a ver entonces. Tenemos que elegir algún valor en el cual partirla para calcular dos integrales. Recién hemos dicho que cuál iba a ser ese valor que me convenía. Cero, muy bien. Entonces vamos a elegir ese cero y vamos a calcular dos integrales. Entre cero e infinito y de menos infinito a cero. Que puede ser que no necesitemos calcular las dos, porque vamos a arrancar con una. Fíjense que vamos a analizar la que sea de cero a infinito de esa función. En ningún momento puse arriba igual a la suma de dos integrales. Puse analizo esta integral. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé si converge o diverge. Si diverge se termina el ejercicio, no hay suma por hacer. Entonces, exactamente como si diverge se termina el ejercicio, no pongo allá igual a la suma de dos integrales. Analizo primero esta integral y veamos qué pasa con esta integral. Esta integral en realidad es una integral directa para armarla con la diferencial si pongo en un medio adelante. Si no, si la tengo que hacer por sustitución o por algún método, lo hacen sin ningún problema. Pero en realidad se puede hacer de manera directa y obtengo ese resultado. Fíjense que acá está resuelta la integral indefinida. O sea, le hemos sacado límites de integración, por ende le podemos aplicar todo lo que sabemos de indefinida, incluso del parcial anterior. Entonces, si sabemos resolverla por sustitución, la resolvemos por sustitución sin ningún problema. Vamos a obtener este resultado. Un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más x cuadrado. ¿Qué voy a hacer con esa? La voy a traer a mi integral impropia. La integral impropia, ¿qué teníamos que hacer? Límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t de esta función, que acabamos de decir, la indefinida era igual a un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más x cuadrado. Cuando a esto lo particularizo entre 0 y t, nos fijemos, pongo donde dice x, primero t. Me queda esto, logaritmo de 1 más t cuadrado. Ahora donde dice x pongo 0, 1 más 0, 1, logaritmo neperiano de 1, 0. Por eso no hay nada más escrito adentro del límite. Ya tenemos entonces la definida particularizada con t. Vamos a ver ahora qué pasa cuando t tiene infinito. 1 más infinito, infinito. Logaritmo neperiano de infinito. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función logarítmica? Muy bien, cuando la base es mayor que 1, crece. Entonces, cuando me voy hacia infinito, se va hacia infinito. Resultado final de este límite, infinito. ¿Infinito es un número? No. Por ende, ¿el límite que estamos calculando existe? No. ¿Qué estábamos queriendo resolver con ese límite? La integral impropia. Y hemos llegado a que el límite no existe. ¿Qué vamos a decir de esa integral impropia? Esta, que era la que estábamos analizando, diverge. Y si esta diverge, ¿me, me gasto tiempo en resolver la integral entre menos infinito y cero? No, porque el hecho de que esta diverja, ¿qué me garantiza? Que la de menos infinito hacia infinito también diverge. ¿Dudas? Ya no hago nada más. No pongo suma, no pongo nada. La integral que me habían pedido que analice, diverge. ¿Seguimos avanzando? Esas eran solo las de primera clase que encima son las más fáciles. En realidad, no, ¿qué tienen de más fáciles? Que hemos arrancado la clase diciendo en alguno de los límites de integración está el símbolo infinito. Por ende, yo la miraba la integral y ya sabía que era impropio. La miraba la integral y ya sabía que iba a tener que calcular un límite. En el caso de estas, que son las de segunda clase, estamos trabajando con un límite de integración a b. Pero tenemos algún problema con la continuidad en el cerrado a b.
tenemos algún problema, por ejemplo, en algún valor intermedio de ese intervalo. El problema va a ser una discontinuidad infinita. ¿Se acuerdan cuando vimos continuidad y presentamos la discontinuidad infinita? ¿Qué tenía de especial? Que la función era discontinua porque su límite me daba infinito. Entonces me está pasando ahora que en algún valor en el medio de ese intervalo a b tengo un problema que tengo una discontinuidad infinita. O puede ocurrir que en vez de que sea un valor adentro, puede ser que mi problema de la discontinuidad infinita sea en A o que sea en B. Porque cuando tomo límite, cuando x tiende a A por valores mayores, me da infinito. O cuando tomo límite, cuando x tiende a A por valores menores, me da infinito. Fíjense que ahí estoy teniendo problema en alguno de los límites de integración. O sea que acá tengo tres tipos de integrales impropias nuevas, donde tengo problema en el límite inferior, en el límite superior o en el medio. Pero a simple vista no lo veo, porque son números, no son símbolos infinitos. Entonces tengo que tener mucho cuidado que cuando se presenta una integral con límite de integración entre 1 y 2, de no olvidarme de ver la continuidad y no largarme a resolver como si fuese una definida, cuando en realidad puede llegar a ser una impropia. Y las impropias no se resuelven igual. La definamos entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una discontinuidad infinita en el extremo derecho. Entonces pensemos como veníamos haciendo esos esquemitas al principio. Yo estoy trabajando en un intervalo AB. Veamos si esto funciona, si me deja dibujar. Bien, pensemos. No, no me quiere dejar dibujar. A ver, ahí está. Pensemos acá. Estamos trabajando en un intervalo AB donde la continuidad está desde A y hasta B y mi problema está en B. Yo no voy a poder calcular la integral definida entre A y B. Pero ¿qué voy a poder hacer? Elegir aquí un t, donde como hay continuidad en todo esto y mi problema solamente está acá, en t hay continuidad. O sea que desde a y hasta t voy a tener una integral definida que le voy a poder aplicar teorema fundamental del cálculo. Pero para calcular la que me piden, ¿qué vamos a hacer con ese t? Lo vamos a mover que se acerque mucho a b, perdón. ¿Cómo se acerca mucho a b? Con límite. Entonces ahí es donde viene la definición que estamos viendo. Tenemos continuidad en el intervalo AB. ¿Cuál es el problema en B? Este. O sea, dejo expresado en la definición cuál es el problema que tiene B. ¿Por qué no hay continuidad en B? Porque hay una discontinuidad infinita. O sea, no es cualquier tipo de discontinuidad. Es una discontinuidad infinita. Vamos a agarrar un T que va a ser más chiquito que B, pero tiene que ser más grande que A para que esté ahí donde lo hemos dibujado. ¿Eh? Tiene que ser más chiquito que B, pero tiene que ser más grande que A. Antes, cuando era infinito, simplemente con que sea más chico que mi problema era suficiente. Entonces ahora al T lo voy a situar entre A y B. Y voy a calcular el límite que hemos dicho. Límite cuando T tiende a B por valores menores entre A y B. ¿Por qué a T por valores menores? Porque estoy trabajando, fíjense, con este esquema que hemos puesto acá. A T lo estoy moviendo hacia B por valores menores. No lo estoy moviendo hacia B por ambos lados. Lo estoy moviendo hacia B desde la izquierda de B. Si ese límite existe, la integral va a ser convergente y si no existe, lo mismo que venimos diciendo hasta ahora, la integral diverge. Muy bien. Ya tenemos entonces la definición, le agreguemos la interpretación geométrica. ¿Qué le venimos poniendo siempre para arrancar la interpretación geométrica? Función continua y mayor o igual que cero. Pero ahora, ¿en qué intervalo va a ser? En el intervalo semicerrado AB, porque este es en el que estoy trabajando. Hago la gráfica entonces de una función sin levantar el lápiz, que sea continua desde A y hasta B, pero que en B tenga una discontinuidad infinita.
que es que el límite cuando x tiende a b se vaya hacia arriba. Por eso tenemos esta gráfica de que tenemos una asíntota vertical en b. Esa es la otra condición que se nos agrega ahora. Tengo que escribirla porque necesito que haya una discontinuidad infinita. Y para que esto sea el área de una región, necesitábamos que la integral sea convergente o divergente. Convergente. Entonces, si la integral impropia entre a y b de f de x por dx converge, su valor va a representar el área de la región no acotada, comprendida entre quién? Entre y igual a f de x, el eje de las x, y aquí están las rectas de ecuación x igual a y x igual a b. O sea, las rectas aparecen las dos, a diferencia de las interpretaciones anteriores. Solo que si veo cómo pasa acá con la función cuando se acerca a b, ahí está clarito que está abierta. No se va a cerrar, hay un huequito que va a seguir abierto indefinidamente porque la función se va a acercar, pero no va a tocarla a la ecuación, a la recta x igual a b. Miren acá dice, la integral impropia entre a y de f de a y b de f de x por dx. Si yo miro solamente lo que dice acá el símbolo integral entre a y b de f de x por dx, es exactamente igual que la definida. O sea que la simbología acá es la misma que la definida. Por eso es que estas son más engañosas. Porque si yo la miro y no tengo nada más alrededor, parece una definida. Pero cuando aparece esta parte de la discontinuidad infinita del límite cuando x tiende a b, de f de x me da infinito, es que se transforma en impropia. Ejemplo. Miro, calcular si es posible esta integral, y acá está clarísimo. La miro entre 0 y 2 de x sobre x cuadrado sobre, de menos 4 por dx. Si caigo en la tentación de no hacer nada antes y largarme a resolverla la integral, la voy a resolver como definida, porque en esos límites de integración hay dos números. Y nosotros cuando veíamos dos números veníamos acostumbrados a resolverla con teorema fundamental. Pero miremos la función que está dentro. ¿A dónde tiene problemas la función que está dentro? En más y en menos 2. ¿Es infinita su discontinuidad en más y menos 2? Sí, porque como me da 0 el denominador, el límite me va a dar infinito. Ahora, menos 2, ¿está dentro de este límite de integración? No. 2, ¿está dentro del límite de integración? Sí, está ahí arriba. O sea que la miro y parece una definida, pero en realidad me está queriendo engañar porque es impropia. Entonces, mucho cuidado con estas que son engañosas, que no son definidas, sino que son impropias. Como tiene problema en 2, ¿qué vamos a tener que hacer? A donde dice 2, ¿qué voy a escribir? Un T. A donde está el problema, voy y pongo un T. Y a ese T lo voy a hacer tender a qué? ¿Por dónde? ¿Por derecha o por izquierda? Por izquierda, muy bien, porque estoy acercando. Vamos entonces, y si quiero resolver, vamos a hacer eso. Límite cuando t tiende a 2 por valores menores, integral entre 0 y t de esa función. Es muy similar a la función que habíamos visto hace un rato con x cuadrado más 1. La puedo resolver también directamente con la diferencial. Si no la sé resolver con la diferencial, no me preocupo. Cuando estoy en este paso, me la llevo aparte a la integral sin límite de integración, le aplico sustitución, la resuelvo y vuelvo recién para acá con ese resultado. Entonces, no se estresen si no la saben sacar directamente acá. ¿Por qué la sacamos nosotros acá directamente? Porque en mi caso, hace más de 20 años que resuelvo integrales y en el caso de la profelcita ni les cuento hace cuántos años. No hagamos ese número. Entonces ya tengo esta integral resuelta. Particularizamos ahora entre 0 y t. Pongo donde dice x, t. Me va a quedar un medio logaritmo neperiano de t al cuadrado menos 4. Pongo donde dice x 0 y me va a quedar logaritmo neperiano de 4, que es lo que está aquí. Entonces ahí está el un medio por lo que acabamos de particularizar. Si t tiende a 2, ahí le faltó el menos, digamos por valores menores. Me va a quedar 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. Logaritmo neperiano de 0. Se va a menos infinito porque me estoy acercando por valores mayores que 0
y como la gráfica de la función logarítmica es creciente, cuando me acerco a cero se va hacia menos infinito. Entonces, con todo lo demás que anda dando vuelta alrededor, resultado final, menos infinito. ¿Qué hemos llegado? ¿Para qué estábamos haciendo todo esto? Bien, ¿y qué pasa entonces? Si este límite me da menos infinito, ¿existe? No. Nosotros estábamos queriendo ver si converge y hemos llegado a que el límite no existe. Por lo tanto, esa integral que estábamos analizando diverge. Muy bien. ¿Dudas de este? ¿Vamos bien? ¿Están con energía todavía para seguir? Porque nos faltan más integrales impropias. Sigamos avanzando. Discontinuo ahora en el otro lado, en el extremo izquierdo. Tenemos continuidad en el intervalo semiabierto AB. ¿A dónde voy a elegir un T ahora? Entre A y B. Y lo voy a hacer que tienda a A por valores mayores. Mucho cuidado que mi problema en A, ¿cuál es? Siempre tengo que dejar escrito este límite. Límite cuando X tiende a A por valores mayores, de valor absoluto de f de X por dx, infinito. Ese límite, lo que me está diciendo, la discontinuidad es infinita. Analizamos entonces el otro límite, el límite que me resuelve la integral indefinida. Límite cuando t tiende a A por valores mayores, integral entre t y b de f de x por dx. Si ese límite existe, la integral impropia entre a y b converge. Si ese límite no existe, la integral impropia diverge. Volvemos a ver que tenemos una integral entre a y b de f de x por dx impropia. Interpretación geométrica. ¿Qué vamos a poner de condiciones? Continuidad, muy bien, ¿qué más? Mayor o igual que cero, ¿qué más? Y el límite, porque acuérdense que aquí el límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito es el que me garantiza que estoy en una impropia. Vamos con la gráfica. Una gráfica de una función que puedo dibujar sin levantar el lápiz entre a y b. Mi problema está en a ahora. Mi recta x igual a es una asíntota vertical. Toda el área de la región no se cierra aquí en las proximidades de A, pero si la integral entre A y B de f de x por dx converge, ¿qué va a representar? Bien, ¿y qué es el área marcada? Veamos para que lo vayamos armando ya el versito. Es el área de la región no acotada, comprendida entre quién. X igual a A, X igual a B, muy bien. Y igual a f de x, que es mi función. ¿Y quién más? Y el eje de las x. Ahí está entonces, que es la misma estructura. Por eso les digo, la repasemos la estructura, porque es la misma acomodada al caso particular. Pero en términos generales, es lo mismo que venimos repitiendo. La única diferencia, exactamente como vos me estás diciendo, es que acá el problema está por valores mayores que A, por eso me acercaba por valores mayores, y ahí es donde está el problema de la asíntota. Y en el anterior, el problema era cuando me acercaba por valores menores a B. O sea que si en realidad ustedes comparan este parrafito de esta interpretación geométrica con el parrafito de la anterior, son exactamente iguales. ¿Qué cambia? Lo que está aquí arriba. El intervalo de integración cambia, que ahora es abierto en A y cerrado en B. Cambia este límite cuando X tiende a A por valores mayores, que es lo que me estaban diciendo acá, que antes era límite cuando X tiende a B por valores menores, y cambia la gráfica. Pero el párrafo de explicación es exactamente el mismo. ¿Seguimos avanzando? Ahora ha salido el sol, nos está entrando directo, ya energía tenemos que tener. Pregunta de examen. Y miren cuál es muchas veces esta pregunta está traída acá porque es un error muy común que se ve en los exámenes. Fíjense, el enunciado decía, defina integral impropia de segunda clase
Obviamente que cuando nosotros estamos estudiando decimos, ¿quién era de primera, quién era de segunda? Y no acordamos. A ver si segunda clase me decía exactamente lo mismo. Pero en realidad después tiene que estarlo. Para el caso en el que la discontinuidad infinita se presenta en el extremo izquierdo del intervalo de integración. De su interpretación y explique. Miren cómo empezó esta persona. Puso integral de a infinito de f de x por dx. Dice a infinito. Esto es una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo, que es lo que me pedí acá. No, esta es de primera. La que escribió esta persona es de primera clase, es las evidentes, porque son las que ya tienen el infinito en el límite de integración. Y la que me pedían a mí acá en el enunciado era el integral entre a y b, donde tengo el problema en el intervalo izquierdo de integración. ¿Y quién es el intervalo izquierdo de integración? A, o sea que encima no solo que le he errado de tipo de integral, sino que en el extremo. Esto es muy común ver en los exámenes. Incluso cuando les queremos facilitar a veces, y decimos, bueno, para que no cometan este error, en vez de ponerle define integral impropia, bla, 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 le decimos defina la integral impropia de a a b de f de x por dx cuando presenta una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo y bla, bla, bla. Pero se la escribimos para que ya vean que es de a a b. Y no les importa. Lo cambian y le ponen el infinito igual. Entonces, cuidado con eso. Discontinuidad infinita no es que tenga infinito en uno de los límites de integración. Es que ocurre esto, que el límite cuando x tiende a por valores mayores de la función me da infinito, como bien ya habíamos visto. Pero lo hemos traído acá y lo hemos puesto porque esto ocurre un montón en los exámenes. Nos cansamos de corregir este error. Entonces, por eso lo traemos. Vamos con un ejemplo. Volvemos a mirarla. Y la maldita parece definida, porque tiene integral entre 1 y 5. Pero si miro la función que está ahí adentro, está clarísimo que dónde está el problema. En 1, porque 1 me hace 0 ese denominador y por ende va a ser una discontinuidad infinita. Entonces, si mi problema está en 1, ¿qué voy a escribir ahí en donde dice 1? Un t. Y a ese t lo voy a hacer tender muy bien ¿a qué? A 1, por valores mayores. Resuelvo este integral. Esto es un x menos 1 elevado a la 1 medio. O sea que, elevado a la menos 1 medio, perdón. Entonces me va a quedar x menos 1 elevado a la menos 1 medio más 1. 1 medio sobre 1 medio que me da este 2. Para particularizar entre t y 5. Donde dice x pongo 5. Y donde dice t, x pongo t. Hago esta resta. Me va a quedar, si donde dice t hago que tienda a 1, t, 1, menos 1, 0. Todo el segundo miembro va a ser 0. Entonces me queda el primer miembro. 5 menos 1, 4. 4 a la 1 medio es raíz cuadrada de 4, que es 2 por 2, 4. ¿A qué hemos llegado? ¿Qué pasa con la integral? Converge, muy bien. Entonces la integral que estábamos analizando converge al valor 4. Si converge al valor 4, y además, si cumpliera los otros requisitos de ser continuo y mayor o igual que 0 en el intervalo de integración, representaría el área de una región no acotada. Nos faltaría verificar eso, pero como no nos pide el ejercicio, no vamos con ese problema. Y obviamente la tenemos que complicar, porque así como teníamos problema en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, ¿quién le dice? Viene otra maldita y tenemos problema en los dos extremos de integración. Y hace un rato hemos visto. En la de primera clase, cuando era de menos infinito a infinito, ¿cómo solucionamos el problema? Con un valor intermedio, cortándola a la integral en dos. Lo mismo vamos a hacer acá. Tenemos continuidad en el abierto a B, tenemos problema en A y en B. Y mi problema es discontinuidad infinita. Por eso aparecen estos dos límites del segundo renglón. Límite cuando x tiende a por valores mayores me da infinito y límite cuando x tiende a b por valores menores me da infinito. Estos dos límites son para decirme,
Che, tu problema es de discontinuidad infinita. Ahora, si las dos integrales que surgen de partirla en el medio a esta, en algún valor entre a y b, que sea por ejemplo un c, si esas dos convergen, fantástico, la que vos buscabas, que era la integral impropia entre a y b por f, de f de x por dx, es igual a la suma de las otras dos. Si una de las otras dos diverge, ¿qué pasará? Ya es suficiente para que yo diga que la que yo busco es divergente. No necesito calcularla a la otra. O sea, mantenemos el mismo criterio que cuando estábamos analizando entre menos infinito e infinito. Interpretación geométrica, volvemos con lo mismo. Continua, mayor o igual que cero, pero ahora en este intervalo. Los dos límites los presento aquí. Los dos tienen que ser infinito. Grafico entonces una función que sea continua en el intervalo AB, que cuando me acerco a A por valores mayores me vaya a infinito, cuando me acerco a B por valores menores me vaya a infinito. Por eso tiene esta forma. Y si la integral impropia entre A y B de f de x por dx converge, ¿qué va a representar? El área, muy bien, de la región no acotada comprendida entre y igual a f de x, que es la que hemos graficado acá, x igual a, x igual a b, y el eje de las x. Volvemos a ver lo mismo. Este parrafito es el mismo de las otras dos, porque siguen jugando el eje de las x, y igual a f de x igual a y x igual a b. ¿Qué cambia? El gráfico y lo que está aquí arriba, el intervalo de integración y dónde está mi discontinuidad infinita. ¿Dudas de esto? O sea que si les toman la interpretación geométrica de integral en el parcial, lo tienen que sacar, pero de una. Sigamos metiendo más ruido, porque bueno, ya teníamos en uno de los intervalos, en el otro de los intervalos, en los dos límites, pero me falta ahora qué pasa si, che, los límites de integración está todo bien, pero hay un valor intermedio, hay algún valor adentro de ese intervalo que está haciendo ruido. La presentamos entonces. Ahora es continua en el cerrado AB. Y algún C adentro de ese intervalo que tiene problema. Por eso dice, excepto en un punto C, tal que C sea mayor que A, menor que B. O sea, algún C adentro de ese intervalo. ¿Y cuál es el problema que tiene ese C? Una discontinuidad infinita. Límite cuando x tiende a C de f de x infinito. Miren que este límite cuando x tiende a C no tiene ni por derecha ni por izquierda. ¿Por qué? Porque está dentro del intervalo, exactamente, está dentro del intervalo, entonces me puedo acercar por ambos lados en este caso. Eso ya nos tiene que ir dando una idea de cómo va a ser la gráfica. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo mismo que veníamos haciendo. Si el problema está en el medio, partamos la integral de a a b en donde tengo el problema. Porque si yo parto la integral de a a b en c, que es donde tengo el problema, surge una integral entre a y c de f de x por dx, que es la primera que hemos visto, y surge otra integral entre c y b de f de x por dx, que es la segunda que hemos visto. Porque la primera, esta, entre a y c, tiene discontinuidad infinita en el extremo derecho. Y la otra tiene discontinuidad infinita en el extremo izquierdo. O sea que analizo esas dos impropias. Si las dos convergen, la integral entre a y f de x por dx converge. Con que una de las otras nada más sea divergente, ya es suficiente para decir que la que yo busco diverge. O sea, mismo criterio que venimos aplicando. ¿Ves que iba a aparecer un montón la palabra convergente? Muy bien. Si es continua, claro, si es discontinua en el punto interior, es esta. Es esta. Perfecto. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si es discontinua en un punto de adentro? Bueno, es esta integral. Interpretación geométrica. Necesitamos que siempre continuidad y mayor o igual que cero. Y acaba de venir un problema, ¿eh? ¿En dónde va a ser continua y mayor o igual que cero? En AB, excepto en C, porque en C tengo problemas.
Entonces, venimos con lo mismo de siempre, pero tengo que ponerle la excepción del C que está dentro de ese intervalo. Porque si tengo una discontinuidad infinita, yo no voy a poder decir que sea continua en C o mayor o igual que cero en C. Voy a hacer entonces ahora la salvedad de que esa discontinuidad es infinita. Vamos con la gráfica. Una función que pueda graficar sin levantar el lápiz entre A y C y sin levantar el lápiz entre C y B y que cuando me acerque a C, ¿cuánto valga el límite? Infinito. Esa es mi gráfica. Si esa integral converge, ¿qué representa? El área de la región no acotada comprendida entre la gráfica de quién? Y igual a f de x, el eje de las x y la recta de ecuación x igual a y x igual a b. C no juega. Igual que antes, el límite. ¿Qué pasa con C? Me pasa que tengo este límite. C lo que me genera es esa partecita pinchada del área. Pero de nuevo, este párrafo es exactamente el mismo que venimos trabajando. ¿Qué cambia? Lo de arriba. El intervalo en el cual es positiva y mayor o igual que continua y mayor o igual que cero, donde es la discontinuidad y la gráfica. Pero este párrafo es el mismo en todas las integrales que hemos visto de esta segunda clase. ¿Alguna duda hasta aquí? Les sigo machacando el cerebro. Puedo tener problemas, hasta ahora lo hemos dicho, en un valor. ¿Y qué pasa si tengo problema en dos valores en el medio o en tres valores en el medio? Lo voy a partir en tantos problemas como tenga y voy a resolver tantas integrales como problema tenga. Obviamente que esto está escrito a los efectos de que ustedes sepan que esto ocurre, pero en realidad como concepto o como definición e interpretación geométrica solamente vemos lo anterior. Esto es porque en la práctica puede llegar a presentarse y necesitan la herramienta, pero no porque sea un concepto teórico que vayamos a evaluar o que ustedes necesiten estudiar. Vamos con esta. ¿En dónde tiene problema? En 3 tiene una discontinuidad infinita. 3 está dentro de ese intervalo 0,4. Fíjense que esta es más maldita que las otras. Porque antes, si hubiera tenido entre 0 y 3, es como que por lo menos te llama la atención que sea el mismo número. Esta ni siquiera está el 3 dando vuelta en el límite de integración. O sea que es más maldita, más me tienta a querer hacerla como definida. Pero si presto atención a la continuidad, veo que hay un problema en 3, entonces ¿qué voy a tener que hacer? Analizar estas dos. Fíjense, no puse igual a la suma de las dos integrales. Puse analizamos tal y tal. Porque yo todavía no sé si esas convergen o no. Si convergen, sí va a ser la suma, pero si divergen, no. Vamos a analizar entonces. Cuando analizo esta, que ahí está el problema en 3, reemplazo donde dice 3, pongo el t, hago que t tienda a 3 por valores menores, resuelvo la integral de 1 sobre x menos 3, que aquí es igual a la integral de 1 sobre x menos 3. Logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 3 entre 0 y t. Reemplazo con t y reemplazo con 0. O sea que me va a quedar logaritmo neperiano de t menos 3 menos logaritmo neperiano de 3. Cuando hago que t tienda a 3, me va a quedar 3 menos 3, 0. Logaritmo neperiano de 0, recién lo hemos visto, menos infinito. Y menos logaritmo neperiano de 3, menos infinito. ¿Qué quiere decir este menos infinito? ¿Quién diverge? Diverge la integral entre 0 y 3 de 1 sobre x menos 3 por dx. Eso es lo que quiere decir este menos infinito. Y ahora, como esa diverge, ¿qué puedo asegurar de la que yo quería analizar entre 0 y 4? Que también diverge. Entonces, ahí vemos que hace falta que analice la otra. No, porque esta ya me dio divergente. Suficiente para concluir que la que yo estaba analizando diverge. ¿Alguna duda de este? Y como si esto fuera poco, para que no nos aburramos,
así como para decir, qué hermoso día, este sol me lleva a pensar en algo lindo. Puedo tener de tipo mixto, o sea, puede ocurrir que alguno de los límites de integración tenga el símbolo infinito y el otro límite que a simple vista parecía bondadoso porque era un número, tiene una discontinuidad infinita en ese número. O en medio del intervalo desde menos infinito hasta el número que sí es continua, hay algún problema de discontinuidad infinita. Entonces eso me genera una integral que combina las de primera clase y las de segunda clase. Entonces vamos a tener estos problemas que se pueden llegar a presentar, pero lo bueno es que como tanto en las de primera clase como las de segunda clase hemos dicho, che, ¿qué pasa cuando tengo problema en los dos límites de integración? ¿Qué hacíamos? Lo parto en algún valor que no tenga problema y analizo las otras. Vamos a seguir el mismo concepto. Entonces vamos a descomponerla a esa integral de tipo mixto en dos o tres integrales de las otras clases y lo vamos a trabajar de esa manera. Obviamente que la que yo estoy buscando va a ser convergente si todas las otras integrales convergen. Si no, va a ser divergente. Veamos esta. Tengo que calcular la integral entre 2 e infinito de esta función que está acá. La miro. Primer problema está clarísimo. En el límite superior hay un símbolo infinito. Digo, ah, es de primera clase. Pero cuando la miro mejor, ¿qué pasa con el límite inferior? Tiene una discontinuidad infinita, porque ese 2 me hace cero este denominador. O sea, tiene problema tanto en el límite inferior como en el límite superior, pero el problema es distinto. Uno es de primera clase y el otro es de segunda clase. ¿Hay algún otro problema más en este integral? Podría haber, pero no, ¿verdad? La vamos a descomponer entonces en dos integrales, eligiendo algún valor en el medio de 2 infinito para partirla. Podríamos elegir 4, 5, 6, 10, cualquier valor en el cual esa función de ahí adentro sí sea continua. Entonces la partimos, por ejemplo, en 4 y voy a analizar la integral entre 2 y 4 de esa función. Esta es una integral de segunda clase porque tiene el problemita en 2. Y voy a analizar aparte la integral entre 4 e infinito de esta función. Esta es una de primera clase. Si estas dos que me quedan aquí convergen, la que yo quería analizar converge. Con que una nada más sea divergente, la que yo quería analizar ya es divergente. Eso les queda a ustedes directamente si lo quieren resolver. Repasemos así rápido algunas preguntas de examen. Así ya damos el cierre a este tema porque el lunes, que también hay clase teórica, ya largamos con sus sesiones. Dejaremos las integrales atrás por un tiempo, porque van a volver. Sí, con esa cara. Fíjense, pregunta de examen, esta es la que les decía yo hace un rato. En este caso, le hemos puesto específicamente, defina la integral entre a y b de f de x por dx para el caso en el que la función tiene una discontinuidad infinita en el extremo derecho del intervalo AB. ¿Cuál es el extremo derecho del intervalo AB? B. Mi problema es en B, pero ¿qué tipo de problema tengo? Discontinuidad infinita. No tengo símbolo infinito. Entonces, ¿qué tengo que definir? Esto. Pero cuando el límite, cuando x tiende a b por valores menores de f de x es igual a infinito. Y tengo que interpretar geométricamente esa integral. La definición es la que ya hemos visto y la interpretación geométrica también la hemos visto recién. Pero lo importante de esto es acordarme que discontinuidad infinita no es lo mismo que el símbolo infinito en el límite de integración. Esta era otra, solo que ahora era en un punto interior. Esta por lo menos me tiento menos a meter el símbolo infinito. Es la que acabamos de ver cuando hay un C que tiene problemas, pero estas están directamente para escribirla a la definición
escribirla a la interpretación geométrica tal cual la hemos visto recién. Así que lo que tienen que tener en cuenta nada más es eso. Cuando vengan y les pidan defina o algo, no es que tengo infinito en los límites, sino que tengo una discontinuidad infinita. El lunes acuérdense que hay clase teórica de nuevo, ya para arrancar tema nuevo. Se supone que mañana en práctica ya deberían estar arrancando con impropias si es que llegan con los tiempos. Los libero, pueden ser felices ya. Y terminamos este tema de integrales por ahora. Como les digo, en series lo vamos a retomar. Van a volver a aparecer algunas de estas integrales impropias. Así que no dejen ahí de lado las integrales.